En pleno siglo XXI, algunos centros clínicos, comunidades religiosas y psicólogos abogan por las terapias que, entre comillas, pueden reparar o reorientar a los homosexuales y potenciar sus deseos heterosexuales. En el mundo el tema sigue generando controversia. Por un lado, existen teorías y publicaciones que dicen que se puede revertir la atracción hacia personas del mismo sexo. Por el otro, psiquiatras y estudiosos afirman que estas terapias son dañinas y que atentan contra los derechos humanos. Esto se los contamos a fondo. Desde mediados del siglo XX se empezó a hablar de terapias de conversión para los homosexuales. Quienes avalan las terapias de reorientación sexual, o también llamadas terapias reparativas, consideran que no se nace con esta condición, sino que son conductas aprendidas que pueden sanar. Procedimientos como los electroshock, medicamentos, hormonas, terapias de aversión, exorcismos, liberaciones, tratamientos psicológicos y oración dentro de comunidades religiosas son apenas algunos de los métodos que se han implementado durante años. Hernando Muñoz acudió a terapias de este tipo en California, Estados Unidos, según él, sin ningún tipo de éxito. En ese entonces no se llamaba terapia reparativa, sino se llamaba como procesos de sanidad interior, donde se iba a trabajar a través de la oración y de los estudios de la Biblia la posibilidad de la transformación. Entonces había oración por liberación de espíritus y todas estas cosas. Hice todo lo posible para dejar de hacerlo porque tenía pavor, porque veía las burlas, porque veía la rabia, porque veía los asesinatos, porque tenía miedo de no ser igual a los demás. Yo puedo hablar desde mi experiencia, aún buscando este tipo de cosas, que no es bueno, que hacen mucho daño, que no es reparador. En 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, desclasificó la homosexualidad como un desorden mental. Años más tarde, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Para la década del 2000, las principales organizaciones de salud mental de Estados Unidos se refirieron a las terapias reparativas como potencialmente dañinas y con poca evidencia de su efectividad. En la psiquiatría y en la medicina, la orientación sexual, homosexual o bisexual no son enfermedades y en consecuencia no requieren tratamiento. Hoy en día, a nivel mundial, organizaciones como la Asociación Nacional para la Investigación y Tratamiento de la Homosexualidad, más conocida como la NARTH, y Exodus International, creen que la atracción homosexual es producto de dificultades en las relaciones con los padres o de algún episodio relacionado con abuso sexual o heridas emocionales en la niñez. Se estima que las terapias reparativas en países como Estados Unidos tienen altos costos. Estas terapias que no son demostradas que sean efectivas suelen ser costosas, son del orden de 20 a 40 millones de pesos el tratamiento por 6 meses. En diciembre pasado, la controversia mundial sobre el tema revivió de cuenta de Richard Cohen, un terapeuta estadounidense que relanzó su libro titulado Comprender y sanar la homosexualidad. Cohen se autodenomina un ex-gay. Hoy está casado y tiene 3 hijos. Teleantioquia Noticias pudo contactar al autor de este polémico libro que fue censurado en España y retirado de algunas librerías electrónicas. 3 things for change. First is understand the root causes. What created those feelings in the first place? Second, bring healing to each one of those issues. And third, men who experience homosexual feelings need to heal with other men, and women need to heal with other women. When they go through this process, their homosexual feelings dissipate and heterosexual feelings follow. Cohen dice que respeta a los que quieren seguir con su vida homosexual, pero afirma que si alguien quiere cambiar, le asegura una probabilidad de éxito del 85%. I went on a long journey to figure out why I had homosexual feelings, and then when I figured that out and brought healing to all of those painful issues of my life, I'm living my dream today. El cambio es posible. Ante la teoría y la publicación de Cohen, hay varias reacciones. La Asociación Psiquiátrica Americana también lo tiene censurado. ¿Por qué? Porque lo que hace el texto como tal es proponer o concebir que si hay una alternativa, que si hay una ruta para hacer una cura que efectivamente no se puede garantizar. Aunque la aplicación de terapias reparativas a homosexuales ha sido más fuerte en países como Estados Unidos, también se da en Latinoamérica. Recientemente en Ecuador fueron cerradas 30 clínicas que a través de métodos extremos que incluían la tortura ofrecían curar la homosexualidad.
En Medellín también algunas comunidades religiosas y algunos terapeutas consideran que es posible dejar de ser homosexual y le prestan ayuda a quienes no se sienten a gusto con su condición. Ellos afirman que la homosexualidad puede revertirse y que quienes no desean ser homosexuales necesitan opciones de cambio. Esta postura genera resistencia en varios sectores de la sociedad y rechazo entre la mayoría de la población LGBT de la ciudad. Desde que tuvo uso de razón, Omar Cano se empezó a sentir atraído por personas de su mismo sexo y entre los 17 y los 22 años vivió su vida como un homosexual. Sin embargo, Omar afirma que nunca se sintió a gusto con su condición. Me encuentro con que la homosexualidad es algo muy complicado y muy caótico, ¿no? Para el año 99 me doy cuenta que va a haber un evento en Ecuador, una conferencia con hombres y mujeres que habían salido de la homosexualidad. Y para mí fue como una luz que se vislumbraba. Después de regresar de Ecuador, encontró en Medellín una iglesia que, según él, le ayudó a salir de la homosexualidad y a potenciar sus sentimientos heterosexuales. Necesitaba el afecto de papá, necesitaba el compañerismo con él, ¿no? Y necesitaba construir un vínculo emocional fuerte con él. Para Omar, la homosexualidad hace parte de lo que él denomina un quebrantamiento relacional o sexual. Yo pienso que es un problema de tipo emocional. No lo veo como algo normal realmente. Igual que el que tiene problemas con la pornografía, el que abusa sexualmente de niños. Mientras Omar dice haber encontrado la tranquilidad y se considera un heterosexual sano, Carlos, en cambio, afirma que su experiencia terapéutica también en una iglesia cristiana fue traumática. Ellos, mediante la oración y mediante la lectura de la Biblia, los llevan a uno a darse cuenta, pues, que entre comillas uno está en un error. Dicen que no, que ayunes, que oren, que te apoyan, o sea, es como una rehabilitación si uno estuviera drogadicto, como si uno estuviera alcohólico, como, ¿sí me entendés? Entonces ellos de una u otra manera te están diciendo y te están convenciendo, entre comillas, te lavan el cerebro para decirte, estás mal. Sería como ponerle, no sé, una tapa a un volcán, pero en algún momento hay fumarolas por los lados que esto puede salir y, digamos, hacer que haya una contradicción entre lo que quieren y lo que están viviendo. Yo tomé la decisión y dije, yo me voy de aquí. Nada se puede hacer porque es que ser tú es ser pecado. Y lo que tú sientes es ser pecado. Entonces, ¿cómo vives con esa carga? No sé, cómo, aún hay gente que se suicida por esa posición. En Medellín, varias comunidades cristianas trabajan con terapias de reorientación sexual. Hoy Omar ofrece ayuda a quienes tienen lo que él denomina un quebrantamiento relacional o sexual a través de la corporación Abba Padre mediante un programa que se conoce como Aguas Vivas y que tiene una duración de 3 a 4 meses aproximadamente. Trabajamos temas específicos, lo que tiene que ver con el amor, lo que tiene que ver con la identidad, lo que tiene que ver con el perdón. Hay otras personas en la iglesia que las acompañan y que las apoyan en oración, en compañerismo. También a Carmen Gallego, terapeuta de familia, llegan remisiones de iglesias cristianas o casos particulares de personas que requieren de su ayuda para dejar de ser homosexuales o resolver sus confusiones de identidad sexual. Yo creo que es importante decirle a las personas, mira, estas son tus posibilidades, ¿cierto? Es muy importante que explores y que no haya presión, porque a veces yo siento que hay un poquito de presión, especialmente sobre los jóvenes. 12, 13 años, cuando apenas están viviendo su experiencia de construcción de identidad, ya les están diciendo, no hay problema, explore su sexualidad como quiere. Lo que hacemos es buscar programas o ponerlos en contacto con literatura o con organizaciones internacionales que trabajan este tema para que ellos puedan encontrar recursos de acuerdo a lo que están queriendo buscar. Algunos consideran que muchas veces son los padres de familia los que no aceptan la condición homosexual de sus hijos y quienes los impulsan a tratar de reorientar su sexualidad. Yo particularmente tengo amigos que han arrancado con ese mismo enfoque, que les han dicho, no, entonces lo sometemos a una terapia de hormonas. O a otros que les han dicho, no, entonces lo vamos a poner, y son muchos, lo vamos a poner un psicólogo para que entonces usted se empiece a tratar a ver si de pronto lo podemos resolver. Usted todavía no es gay, sino que usted cree que usted todavía no tiene claro eso. Entonces es muy común dentro de nuestros contextos encontrar ese tipo de disposiciones familiares o de acerbaciones familiares que le dicen a un chico, no, usted no lo es. Determinantemente están violando los derechos humanos y determinantemente en nombre de Dios se está haciendo mucho daño. Y esto no debe existir ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Es decir, eso no puede seguir pasando. Y lo otro es que hay que hacerle un llamado a los gobiernos también, a que tomen medidas frente a este tipo de prácticas.
Medellín no es ajena a estos polémicos tratamientos de reorientación sexual, que aunque para algunos ayudan a quienes tienen confusión de género, para otros dejan grandes dudas frente a su sustento ético, teórico y científico.